Poderoso Jesús, Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Dios te bendiga en esta hermosa tarde, hermosa mañana o la hora que tú vas a ver este video. Quiero decirte que no huyas de la presencia del Señor, no huyas del propósito del Señor, de las promesas del Señor, ¿verdad? Dios tiene un propósito para tu vida y muchas veces vamos a ser llamados, vamos a ser levantados, ¿verdad? Los vamos a levantar para que tú lleves una palabra para aquel que necesite, para aquel que está pasando dificultades, está pasando hambre, pasando enfermedades, pasando problemas, ¿verdad? Muchas veces nosotros vamos a ser llamados para ir a llevar esa palabra a aquel que necesita, ¿verdad? Podemos ver la historia de Jonás, ¿verdad? Que Jonás fue llamado, dice, para que fuera a predicar, para que fuera, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Se encuentra en Jonás, podemos ver la historia de Jonás, dice la palabra del Señor, dice: y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, y yo le puse, ¿verdad? Y vino palabra de Jehová a Roxana para que te predique este pequeño mensaje, ¿verdad? Espero que lo puedas compartir. Tal vez el mensaje no es para ti, pero puede servir a tu familiar, a tu amigo, ¿verdad? Al vecino que lo tengas de amigo, le puede servir, ¿verdad? Gloria a Jesús. Dice, levántate y ve a Nínive, en aquella gran ciudad, a pregonarse contra ella, dice, porque ha subido su maldad delante de mí, dice la palabra del Señor. Y Jonás dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió, dice, a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para huirse con ellos, dice, a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Muchas veces no vamos a entender lo que el Señor nos está hablando. Muchas veces en un sueño Dios te va a dar una palabra para que tú se la lleves, ¿verdad? Te va a poner personas que tú conoces, pero muchas veces, ¿verdad? Nosotros no le ponemos importancia, ¿verdad? A ese sueño, a una palabra cuando tú estás orando en la mañana o a la hora que tú oras y tú estás orando por esa persona, el Señor te va a dar una palabra para esa persona, pero a veces nosotros, ¿verdad? A veces no creemos o pensamos que esa persona no lo van a creer, pero tienes que dar esa palabra, ¿verdad? Para que tú no te quedes, ¿verdad? Con ese resentimiento o para que no perezcan también muchas veces por nuestra desobediencia. Van a haber personas que van a perecer. ¿Por qué? Porque nosotros no damos la palabra. Dios te va a dar una palabra para esa persona, porque Dios ha escogido a esa persona para que pregone por las demás familias, por las demás personas que ella conozca, porque Dios dice la palabra del Señor, que Él busca uno que se ponga en la brecha, ¿verdad? Y esa persona puede ser tú, para que tú le puedas dar esa palabra a esa persona, ¿verdad? Y mire, y Jonás fue elegido para que Jonás llevara esa palabra. Dice, mire lo que dice el 4. Pero Jehová hizo levantar, dice, un gran viento en el mar, dice, hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó, dice, que se partirá, dice, la nave. Mire, dice el 5, y los marineros, dice, tuvieron miedo y cada uno clamaban, dice, a su Dios, y echaron el mar los enseres que habían en las naves para descargar de ellos, pero Jonás había levantado el interior de la nave, dice, se había echado a dormir. A veces, muchas veces nosotros cuando no conocemos del Señor, a veces vienen cosas enfermedades, vienen problemas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no sabemos por qué vienen esos problemas, ¿verdad? Podemos ver la historia, ¿verdad? Que Jonás dice que se fue, ¿verdad?
y los marineros no entendían que por qué les estaba pasando eso, y no entendían, solo sabía Jonás. Por Jonás estaban pereciendo los marineros, a veces por nosotros, por no dar una palabra, ¿verdad? Por no dar una palabra a aquel que necesita, a esa persona va a estar pereciendo de muchas enfermedades. A veces nosotros venimos cargando enfermedades, ¿verdad? Generacionales. Pero si nosotros nunca le damos una palabra que tienen que cortar con eso, siempre van a perecer, ¿verdad? Mire que lo que Jonás hacía, y mire lo que dice el 6. Y el patrón, dice, de la nave se le acercó, dice, y le dijo, ¿qué tiene, dormilón? Le dice, levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá, dice, compasión de nosotros y no perseveremos, dice. Y dijeron, cada uno, dice, su compañero, venid y echemos, dice, suerte para que sepamos, dice, por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Poderoso Jesús, mire, echaron suerte, dice, y la suerte cayó contra Jonás, ¿verdad? Porque Jonás era el que llevaba esa maldición ahí, llevaban ese problema, ¿verdad? Que ellos estaban pereciendo. A veces nosotros por nuestras culpas, por no dar una palabra, ¿verdad? Por no predicar la palabra, ¿verdad? A aquella persona. Muchas veces el Señor, cuando estás enfrente de una persona, el Señor te va a poner que ores por esa persona. Te lo digo por experiencia, porque en el principio, cuando yo no conocía mucho del Señor, Dios puso que orara por una persona. Y me recuerdo que yo no oré, no le tomé importancia. Porque sentía pues que por qué a mí, decía yo, ¿verdad? Pero al final, como a la semana, yo me di cuenta que esa persona era que estaba pasando por luto, que se le había muerto el abuelito, ¿verdad? Entonces, y yo me sentí mal. Y le pedí perdón al Señor. Tal vez el Señor me estaba dando para que ella estuviera preparada, para que yo le diera una palabra a esa persona. Por eso te digo que muchas veces Dios va a poner una persona para que te va a poner también a ti, para que tú ores por esa persona, para que esa persona no persevere. Tal vez las cosas, muchas veces nosotros pensamos que las cosas no van a pasar, pero sí van a pasar, pero Dios es que nos da la fortaleza para que cuando llegue el problema, nosotros tengamos la fuerza. Por eso te animo, que Dios siempre te va a dar una palabra para una persona, como lo hizo con Jonás. Como quiera, si tú no lo haces, te lo va a dar a otra persona, ¿verdad? Pero el propósito del Señor es que nosotros sigamos perseverando por todo aquello que, ¿verdad?, que le prediquemos la palabra del Señor, para que cuando llegue el momento no perezcan, para cuando llegue el problema no se sientan, ¿verdad?, desanimados, ¿verdad? Jonás, como quiera, Jonás hizo eso, pero mire lo que dice en el 9, dice, y le respondió, dice, soy hebreo, dice, y temo a Jehová Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra, mire. Y en aquellos hombres temieron, dice, aquellos hombres de sobremanera, dice, y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. El Señor le había declarado, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos quite? Le dice, porque el mar se iba embraviendo más y más. Y él le respondió, dice, tómame y échame al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Por él había llegado la tempestad donde ellos, porque ellos iban bien tranquilos, pues, pero como allí llevaban el que no obedeció,
Entonces dice, y entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongan sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron, dice, a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se quitó de su furor. Y terminaron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová. Hicieron voto, dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez, dice, que entregarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Mire qué tremendo. Aquí podemos ver que también el propósito del Señor, ¿verdad? También los marineros que iban ahí, temieron a Jehová y se entregaron al Señor también, ¿verdad? Como quiera vamos a ser sometidos, ¿verdad? A toda prueba, a toda tempestad. Vamos a ser metidos en un pez. ¿Para qué? Para que cumplamos las promesas del Señor, para que nosotros sigamos adelante pregonando, predicando la palabra del Señor, aunque no lo crean, nosotros sigamos predicando, con Dios los va a hablar y los va específicamente, te va a dar que ores por una persona y tienes que obedecer, porque después te vas a sentir mal si tú no le das esa palabra a esa persona, si tú no oras por esa persona, si tú no intercedes por esa persona, ¿verdad? Gloria a Jesús. A mí me pasó eso, me sentí mal y le tuve que pedir consejo a una persona y esa persona me dijo que no tenía que obedecer a Dios, que cuando Dios ponga en mi corazón que ore por una persona, que le dé una palabra a una persona, yo lo hago. Allá depende la persona si lo cree o no lo cree, ¿verdad? Poderoso Jesús, ahora nosotros tenemos que dar, ¿verdad? Predicar la palabra, que no oigamos de la presencia del Señor, que no oigamos, ¿verdad? De las promesas, ¿verdad? De la voluntad del Señor, porque el Señor tiene promesas para cada uno de nosotros. Depende de nosotros si la agarramos, ¿verdad? Porque Jonás no quería, yo digo que Jonás, no sé si temía al Señor o es que era envidioso, no quería que esa gente, ¿verdad? De Nínive ¿cómo te puedo decir? Se salvara, porque allí había una maldad en esa ciudad. A veces hay maldad en esa persona. Y si tú no le hablas, ¿verdad? Que Dios es el único Salvador, el camino, ¿verdad? Donde nosotros podemos ser libres, ser sanados, ¿verdad? De toda maldad, de toda maldición, de toda enfermedad, ¿verdad? De todo problema. Solo es Dios quien nos ayuda a que nosotros sigamos adelante. Poderoso Jesús, estamos contentos con el Señor, con lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Te pido que compartas el video, ¿verdad? Porque tal vez no te pueda dar yo una gran explicación, pero leo lo que Dios y hago lo que el Señor pone en mi corazón, ¿verdad? Poderoso Jesús, cuando nosotros, ¿verdad? Estamos conectados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Nosotros tenemos que obedecer. Poderoso Jesús, damos glorias al Señor por este privilegio, ¿verdad? Que ya rato me estaba inquietando que hiciera, ¿verdad? Que leyera este libro de Jonás, ¿verdad? Y quise hacer este pequeño video para que tú puedas escuchar que las promesas del Señor, ¿verdad? Son amén, ¿verdad? Que todo es amén, ¿verdad? Que cuando Dios tiene un propósito con nosotros, con cada uno de nosotros, con aquel que está allá afuera, ¿verdad? Como quiera nosotros, cualquiera le va a ir a predicar la palabra. Si tú no quieres ir, va a mandar a otro. Y así es cuando Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿verdad? Dios poderoso, Dios da la palabra y nosotros, ¿verdad? Somos instrumentos
y tenemos que darla. Poderoso Jesús, que Dios te bendiga en esta hermosa tarde, ¿verdad? Recuerda que Dios te ama y Él viene pronto, búscalo, no lo tengas por tardanza, ¿verdad? Muchos dicen, y Jesús dice que ya viene y nunca viene. Cuando lo menos espera, el Señor va a venir y va a tocar tu puerta. Que Dios te bendiga.